¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a las 5 de las 7. Hoy tenemos un programa particular porque se va a desarrollar simultáneamente a la juramentación del nuevo gabinete en Palacio de Gobierno. ¿Qué tal, Viviana? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mario? Todo muy bien. Y nuestros invitados hoy son el congresista Pedro Espadaro de Fuerza 2011 y también estará con nosotros Carlos Tapia, nuestro analista ya casi caserito del programa. Vamos entonces a conocer las informaciones que desarrollaremos hoy. La primera información: Juan Jiménez se convirtió en el tercer premier de este gobierno. Entre los nuevos rostros del gabinete entrante figuran también Pedro Cateriano en Defensa, Milton Bonges a Agricultura, Wilfredo Pedraza al Ministerio del Interior, Pedro Cateriano a Defensa, entre otros. La segunda, la congresista fujimorista Luisa María Cuculiza enfrentará a Víctor Isla por la presidencia del Congreso. Así lo confirmó su compañera de bancada Marta Chávez a través de su cuenta del Twitter. La tercera información: el presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, Javier Villastein, consideró que su fallo sobre Barrios Altos y La Cantuta, que reduce las penas al Grupo Colina, no repercutirá en la sentencia de Fujimori por los mismos cargos, pues esta es cosa juzgada. La cuarta, una encuesta nacional de la empresa GFK reveló que la aprobación presidencial alcanza en julio el 36%, es decir, 5 puntos menos que el mes anterior. La popularidad de la primera dama, en cambio, llega al 56%. Y la quinta información: el rector de la Universidad Católica del Perú, Marcial Rubio, afirmó que ese centro de estudios tiene pleno derecho a seguir utilizando los títulos de pontificia y católica. La conferencia episcopal, por su parte, recomendó a la universidad aceptar la decisión del Vaticano. Bien, como les estábamos contando al inicio del programa, hay esta noticia importante: 6 ministros han sido relevados de su cargo y en breve pues juramentarán los llamados convocados por este gobierno. Ya tenemos los nombres de ellos: son Eda Adriana Rivas para el Ministerio de Justicia, Wilfredo Pedraza para el Ministerio del Interior, Midori Dijavich para Salud, Milton Bonges para Agricultura, Pedro Cateriano para Defensa, y el flamante premier, quien reemplaza a Óscar Valdés, es el que ha sido hasta ese momento el ministro de Justicia, Juan Jiménez. Vamos a enlazarnos inmediatamente con Palacio de Gobierno. Luego, por supuesto, vamos a estar comentando, mientras que esto sucede, el acontecer ahí, y también analizando esa y otras informaciones en las 5 a las 7. Vamos entonces con las imágenes de lo que está sucediendo, donde se va a producir la juramentación de los nuevos ministros. Bien, ahí estamos viendo a los invitados que esperan a que aparezca el presidente Ollantumala con el flamante nuevo gabinete. En primera fila se observa a Óscar Valdés. También está el presidente del Congreso, Daniel Abugataz. Bien. Bueno, volveremos a la juramentación cuando esta se desarrolle en efecto, porque el suspenso continúa, parece, a pesar de que ya se conocen los nombres. Vamos a comentar con nuestros invitados los nombres que ya tenemos seguros que forman parte de este nuevo gabinete. Bien, y uno de los importantes, por supuesto, porque reemplaza al premier, es Juan Jiménez. Él había sido uno de los que se había especulado tanto a nivel periodístico como político que podía ser uno de los que reemplazaba o sustituía a Óscar Valdés en este importante cargo. Juan Jiménez, además, en estos momentos ha adquirido especial protagonismo al criticar el último fallo del juez Villastein respecto a retirar de la denuncia el hecho de delito de lesa humanidad contra el caso del Grupo Colina. Entonces, congresista Espadaro, le ha llamado la atención, le ha llamado la atención los designados para este nuevo gabinete y sobre todo la designación de quien ahora va a ejercer el primerato. Bien, bueno, nosotros indudablemente es una potestad del presidente de la República el recambio del gabinete. Este es el tercer premier, por supuesto que nos preocupa que en menos de un año
estamos a puertas de cumplir un año, se ha cambiado por tercera vez al Premier. Sin embargo, el perfil del Premier tiene que ser pues una persona concertadora, dialogante, que pueda inmediatamente articular todos los ministerios para poder solucionar diferentes problemas que hoy vemos que está atravesando el país. Sin embargo, tenemos indudablemente los mejores deseos de que Juan Jiménez Mayor pueda convertirse en ese premier que ha estado buscando con bastante anticipación el presidente y que lamentablemente muchos no han querido aceptar el cargo. Pero por la experiencia de cómo se ha comportado en el Ministerio de Justicia, ¿le parece que es sin embargo, sí me preocupa la actitud que ha tenido en esta última semana, no solo de poder... él puede dialogar acerca de una sentencia y puede criticarla, pero lo que no puede hacer es desconocer que hay una independencia de poderes. Lo que no puede hacer es presionar al Poder Judicial tratando o queriendo, indicando que inmediatamente el Poder Ejecutivo va a presentar una acción de amparo contra esta sentencia. Al margen del tema de la sentencia, creemos que debe quedar firme el tema de la independencia de los poderes. Nos guste o no nos guste, es una sentencia del Poder Judicial que debe ser respetada, por supuesto que tendrá sus fueros para poder ser anulada, poder ser apelada, en fin, hay una serie de mecanismos legales que la justicia peruana se puede encargar de resolverlo. Sin embargo, eso es lo que nos preocupa. Sin embargo, le auguramos el mejor de los éxitos a este gabinete, porque el éxito de este gabinete es el éxito del Perú. Eso es lo que queremos, pero sin embargo nos vamos a mantener a la expectativa, expectantes como siempre, con una bancada de oposición responsable y por supuesto que vamos a estar con un ojo vigilante en el acontecer de estos nuevos ministros. Ahora, sí quiero señalar, si es que se confirman estos nombres, que sí nos sigue pareciendo un gabinete muy técnico. No hay un gabinete político, salvo el señor Cateriano, que tiene una cierta experiencia en el tema político. Los demás siguen siendo técnicos. Y es muy preocupante, ya lo hemos visto en estos dos gabinetes anteriores, que solamente estén participando técnicos en el gabinete. Recordemos que hay una falta de muñeca política, de reacción política en muchos casos, y esperemos, indudablemente, que el señor Jiménez Mayor la pueda tener. Ingeniero Tapia, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. En concreto, o en particular, refiriéndonos al nuevo presidente del Consejo de Ministros, ¿cuál es su impresión? Bastante mejor que Valdés, pues, ¿no? Porque en el caso de Óscar Valdés, su función como presidente del Consejo de Ministros de tal calibre negativo, que en la última encuesta tiene solamente un 17% de aprobación, la encuesta que se había publicada en La República. Y Goyo Santos, a nivel nacional, tiene un 23% de aprobación. Entonces, es una muestra simple para demostrar la catastrófica conducción de Valdés en su tema principal por el cual fue puesto. No hay que olvidar que Valdés es puesto como primer ministro para abordar de una manera distinta el tema de Conga. Y la manera distinta del tema de Conga ha terminado con dos sacerdotes que están negociando. Hoy día justamente se ha negociado con Newman y por lo tanto se encuentra una salida que no era la salida de Óscar Valdés. Entonces yo considero de que la opinión pública ha ya calificado a Valdés, y en el caso del premier, el nuevo presidente del Consejo de Ministros, el doctor Juan Jiménez, es mejor que Valdés. Bueno, pero algo más habrá que decir, digamos, es un ministro que está en el gabinete hace ya algún tiempo, su trayectoria política y su desempeño al frente de la cartera que le ha correspondido hasta ahora. ¿Algún comentario, alguna opinión tendrá? Por ejemplo, ¿cuál ha sido su desempeño con todo el problema de Antauro Humala, que hasta lo ha tenido entre manos, ¿no? Yo creo que es distinto cumplir la cartera de ministro de Justicia que cumplir la cartera de presidente del Consejo de Ministros. Yo creo que la recomposición que se hace en un tercer gabinete en un año, ojo, también, lo que busca es, entiendo que el presidente Ollanta debe leer las encuestas, lo que busca es revertir una tendencia, ¿no es cierto? Hay una tendencia negativa, es decir, va decreciendo el apoyo a la presidencia de la República, y eso sí es grave para una democracia, que en un primer año alguien que generó tal tipo de expectativas a favor de la población, etcétera, tenga una tendencia de aprobación decreciente,
suponía que deberían haber más cambios. Yo en realidad esperaba más cambios, porque cuando escuché a don Isaac Humala, que es el papá del presidente Ollanta, elaboró una tesis que primero me pareció descabellada, pero después cuando me puse a pensar, de repente dije que eso lo ha conversado con su hijo, ¿no? La tesis de don Isaac Humala es la siguiente: durante todo este año el presidente Ollanta Humala lo que ha hecho es demostrar de que no se puede gobernar con la hoja de ruta sin conflictos sociales, y por lo tanto va a volver al programa de la gran transformación. Eso es lo que dice don Isaac Humala. Entonces dije, de repente ahora se está produciendo un viraje más, llamémosle centro-izquierdista, ¿no? Pero por los nombres que me han dado, creo que sigue cambiando ministro, pero dentro de la misma orientación. Ojalá que los conflictos sociales sean resueltos pues de una manera más benévola para todo el país, ¿no? Ahora, respecto a justamente los conflictos sociales, una cartera importante que se ha cambiado muy rápidamente respecto al ministro anterior, la cartera del Interior, con el nuevo ministro Wilfredo Pedraza, un civil en este caso, que lo conoce, sabe algo de él, de su experiencia, cree que es mejor un civil en ese cargo, dado el comportamiento del último ministro. A ver, Liliana, creo que es el tercer ministro también del Interior. Una tarea prioritaria es el tema de la seguridad ciudadana en este gobierno, indudablemente. La población está alarmada con la seguridad ciudadana, y este señor, el ministro Calle, ha demostrado que estaba en la calle, que no tenía absolutamente ninguna política en seguridad ciudadana, y esperemos, por supuesto, que este señor Pedraza, que a quien nos lo conocemos por su trayectoria en el INPE, y además estaba involucrado en el tema de política criminal, esperemos que pueda indudablemente ayudar a resolver este grave problema que atraviesa el país. El caso también del señor Cateriano en defensa. Yo la verdad que nosotros nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Qué ha sucedido con el presidente Humala, un ex militar que ha tenido que recurrir a 3 ministros en las 2 carteras que la población pensaba que iban a actuar mejor, tanto en el interior, en la seguridad ciudadana, como en defensa, que es el tema, por supuesto, fundamental de la lucha contra el terrorismo? Entonces, indudablemente que estos 2 pilares fundamentales en el gabinete tenemos que querer todos, indudablemente todos los peruanos, que le vaya bien a estos 2 nuevos ministros. Parece que, por supuesto, el nuevo ministro Cateriano tiene mayor muñeca política, y esperemos, por supuesto, que al ministro Pedraza también pueda irle bien en el interior. Pedro Cateriano, a quien conozco bastante, en efecto tiene una trayectoria política. Él fue congresista del Movimiento Libertad hasta el 5 de abril, o sea, brevemente, año y medio, entre el 90 y el 92. Luego fue viceministro de Justicia en el gobierno de Toledo. Fue viceministro cuando quien era ministro de Justicia era Fernando Olivera, pero él renunció a raíz del arequipazo. No estuvo de acuerdo con el retroceso del Ejecutivo. De manera que es un hombre que ha demostrado independencia de criterio, aparte de experiencia política. Resulta importante la presencia de una persona con manejo y trayectoria política en esa cartera, ingeniero. En la de defensa. En la de defensa. Bueno, no hay que olvidar que en el caso de Pedro Cateriano es el que... ahora está a cargo de los comandos Chavín de Huanta. No, pero antes, ¿cómo se llama? Es el que fundamenta la elaboración de la acusación constitucional por enriquecimiento ilícito y contra Alan García. Estamos hablando del primer gobierno. Claro, o sea, de ahí comienza su ingreso a la política pública, llamemos, dentro de el Movimiento Libertad. Así es. ¿No? Entonces, en segundo lugar, creo que siempre un civil en el sector defensa es conveniente, ¿no? Y en el caso de Urquizo, no sé por qué lo han sacado tan rápido. Si se pensaba de que era un hombre de confianza del presidente Ollanta Humala para esa tarea, parece que ha pasado un poco desapercibida la tarea y lo han sacado rápidamente. Ahora, en el caso del interior, sí, a Wilfredo Pedraza yo lo conozco de la Comisión de la Verdad. Él fue el que encabezó la Comisión de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad, ¿no? Director del INPE. Yo era invitado a veces al INPE a dar unas charlas sobre cómo se debería tratar a los terroristas en prisión. Y lo vi una persona calificada, con conocimiento del tema, y para un sector del interior que ha tenido militares en su responsabilidad, lo que es terrible en una democracia, porque
El hecho que tengan uniforme no quiere decir que sean lo mismo. El hecho de que porten armas no quiere decir que sean lo mismo. Poner militares en el Ministerio del Interior era buscar desarticular completamente la dinámica e identidad institucional. Entonces, poner a alguien como Wilfredo Pedraza creo que es un avance bastante significativo. Y como ha dicho el congresista, en el tema de seguridad ciudadana, que es una de las principales promesas del presidente Ollanta, tanto que cuando apareció en las primeras imágenes públicas, apareció dirigiendo el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, diciendo tú vas a hacer esto, tú me haces esta cosa, y lo que demuestran las encuestas es que uno de los flancos más débiles que tiene la actual conducción gubernamental es el reclamo que la población tiene por la seguridad y que no se cumple. Bien, vamos a hacer una pausa, vamos a hacer un enlace directo con Palacio de Gobierno, donde está nuestro reportero Jesús Verde, que nos va a transmitir pues la juramentación de los ministros. Ahí ustedes los pueden ver en pantalla, a los flamantes ministros que están por juramentar entonces ante el presidente Ollanta Humala. Adelante, Jesús. Sí, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Aquí en Palacio de Gobierno estamos justamente en lo que va a ser el inicio de la juramentación del nuevo presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Sotomayor, el reemplazo del saliente Óscar Valdés. Este es el tercer gabinete de la era de Me estoy volviendo loca, cuando tenemos el gráfico un año. Hay que indicar que Juan Jiménez Sotomayor se desempeñaba como ministro de Justicia hasta hace unas horas. Ahora va a tener la tarea de reemplazar a Óscar Valdés a fin de solucionar diferentes temas en diferentes sectores. Uno de los más álgidos, el tema de los conflictos sociales en nuestro país, sobre todo en Cajamarca. Óscar Valdés esta mañana, hay que indicarlo, dejó el cargo, lo anunció incluso en su cuenta de Twitter, en la red social. Estamos viendo ya la balaustrada de Palacio de Gobierno, donde se ha colocado el crucifijo. Este crucifijo donde los ministros de manera tradicional juran ante el presidente de la República desempeñar sus cargos con total transparencia. En estos momentos ya se abre la puerta principal de la balaustrada de Palacio de Gobierno y vemos en imágenes del presidente de la República, Ollanta Humala, acompañado por su esposa, la primera dama, Nadine Heredia. Aplausos justamente de los asistentes que han llegado aquí. Estamos viendo algunos ex-ministros. Inicia entonces la ceremonia. Palacio de Gobierno les da la bienvenida a la ceremonia de juramentación del nuevo gabinete del ministro de Estado. Renuncia del ministro de Estado. Se dará lectura de las resoluciones supremas de la número 2012-2012-Presidencia del Consejo de Ministros. Bien, en estos momentos lo que está procediendo a hacer es el primero en la resolución que da cuenta del cese de Óscar y de algunos ministros. Importantes servicios prestados a la nación. No tengo retorno, no tengo retorno. Soluciones supremas 213-2012 que me han puesto, no me han cortado. No me han cortado, que me pongan audio, me pongan el audio del canal. 2002. Vista las renuncias a los cargos de ministros de Estado que postulan responsabilidades de relaciones exteriores, defensa, economía, que bajan el audio del canal, que pongan el audio del canal. Justicia y derechos humanos, educación, salud, agricultura, trabajo y promoción del empleo, producción, comercio exterior y turismo, energía y minas, transportes y comunicaciones, vivienda, construcción y saneamiento, mujer y poblaciones vulnerables, ambiente, cultura y desarrollo e inclusión social. Se resuelve aceptar las renuncias como ministros de Estado en los despachos ministeriales que a continuación se indica y se les da las gracias por los importantes servicios prestados a la nación. Señor Fortunato Rafael Roncagliolo Orbegoso en el despacho de Relaciones Exteriores. Señor José Antonio Urquiza en el despacho de Defensa. Señor Luis Miguel Castilla Rubio en el despacho de Economía y Finanzas. Señor Wilber Alfredo Calle Girón en el despacho del Interior. Señor Juan Federico Jiménez Mayor en el despacho de Justicia y Derechos Humanos. Señora Emma Patricia Salas O'Brien en el despacho de Educación.
Señor Carlos Alberto Tejada Noriega, en el despacho de Salud. Señor Luis Romano Ginocchio Balcázar, en el despacho de Agricultura. Señor José Andrés Villena Petrosino, en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo. Señora Gladys Mónica Tribeño Chan Han, en el despacho de Producción. Señor José Luis Silva Martinot, en el despacho de Comercio Exterior y Turismo. Señor Jorge Humberto Merino Tafur, en el despacho de Energía y Minas. Señor Carlos Eduardo Paredes Rodríguez, en el despacho de Transportes y Comunicaciones. Señor René Helbert Cornejo Díaz, en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Señora Ana Ethel del Rosario Jara Velázquez, en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Señor Manuel Genaro Pedro Pulgar Vidal Otárola, en el despacho de Ambiente. Señor Luis Alberto Peirano Falconi, en el despacho de Cultura. Señora Carolina Trivelli Ávila, en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social. Regístrese, comuníquese, publíquese. Firma Ollanta Humala Tazo, Presidente Constitucional de la República. Óscar Valdés Dancuart, Presidente del Consejo de Ministros. Bien, se ha dado lectura. A continuación, la lectura de la resolución suprema número la renuncia del gabinete que presidió Óscar Valdés. Presidencia del Consejo de Ministros, mediante la que se acepta la renuncia que formula el cargo de presidente del Consejo de Ministros el señor Óscar Eduardo Valdés Dancuart, y se le da las gracias por los importantes servicios prestados a la nación. Resolución Suprema 231-2012 PCM, Lima, 23 de julio de 2012. Vista la renuncia que al cargo de presidente del Consejo de Ministros formula el señor Óscar Eduardo Valdés Dancuart y, estando al acordado, se resuelve aceptar la renuncia que al cargo de presidente del Consejo de Ministros formula el señor Óscar Eduardo Valdés Dancuart, dándole las gracias por los importantes servicios prestados a la nación. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Ollanta Humala Tazo, Presidente Constitucional de la República. Seguidamente se dará lectura a la resolución suprema número 232-2012- Presidencia del Consejo de Ministros, mediante la cual se nombra al señor Juan Federico Jiménez Mayor en el cargo de presidente del Consejo de Ministros, luego de lo cual el señor presidente de la República tomará el juramento de estilo. Resolución Suprema número 232-2012 PCM, Lima, 23 de julio de 2012. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando lo acordado, se resuelve nombrar presidente del Consejo de Ministros al señor Juan Federico Jiménez Mayor. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Ollanta Humala Tazo, Presidente Constitucional de la República. Se ha dado lectura a la resolución suprema en la que se designa a Juan Federico Jiménez Mayor como presidente. Parece que casi tan novedosas como, o tan novedosos como algunos de los cambios son algunos de las permanencias. El canciller Juan Cayolo, la gente pensaba que iba a ser cambiado y sin embargo no. Sí, pero hay que entender también que este año es importante con el tema de la Haya. Entonces, el cambiar en este momento del ministro de Relaciones Exteriores, que ya se ha empapado del tema, ha estado coordinando con los abogados. Vamos a escuchar el juramento del nuevo premier. Él y la patria os lo demanden. Bueno, de esta manera juramenta el nuevo presidente del Consejo de Ministros, Juan Federico Jiménez Mayor, ante el crucifijo, y ahora saludando al público aquí en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno. Seguidamente se dará lectura a las resoluciones supremas mediante las cuales se nombra a los nuevos ministros de Estado, que el señor presidente de la República procederá luego a tomar el juramento de estilo a cada uno de los ministros de Estado. Resolución Suprema 233-2012 PCM,
Lima, 23 de julio del 2012. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores al señor Fortunato Rafael Roncagliolo Orbegoso. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma, señor presidente de la República, Ollanta Humala-Tasso. Bueno, la juramentación ahora del ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Roncagliolo Orbegoso. Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Se ratifica en el cargo entonces al ministro de Relaciones. Lo que decíamos es que la permanencia de Roncagliolo llama la atención, porque en una reciente entrevista, me parece que publicada en La República, él prácticamente da a entender que ya estaba de salida, que estaba cansado también, como dijo en su momento el ex premier ahora Óscar Valdés. ¿Qué impresión le produce a este ingeniero la permanencia de Roncagliolo? Bueno, coincido con el punto de vista que muchos creíamos que ya salía. Y dentro de los que creían que ya salían estaban los embajadores de Argentina y Uruguay. Sí. Y entonces, si se queda, parece que se quedan los embajadores de Argentina y Uruguay. Bien, vamos a escuchar en la juramentación, perdón. Señor Pedro Álvaro Cateriano Bellido, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Defensa que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, si no, él y la patria os lo demanden. Bueno, asume ahora la cartera del Ministerio de Defensa Pedro Cateriano. Bien, es Pedro Cateriano. Mencionábamos hace un momento, ha sido el representante, el abogado del Estado para defender al Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Chavín de Huántar. ¿Considera, congresista, que es una buena designación para este cargo, para ejercer este? No sé si el señor Cateriano puede saber del tema justamente, pero lo que sí está establecido es que por supuesto es político, tiene un manejo político, y yo creo que va a tener un buen trabajo. Lo importante es que lo puedan apoyar justamente quienes son sus viceministros, los jefes, los altos mandos militares, y que podamos hacer un buen trabajo. Bien, vamos a hacer, ¿no? Perdón, una interrupción. Presidente del Consejo de Ministros. Señor Luis Miguel Castilla Rubio, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demande. Continúa en el cargo del Ministerio de Economía y Finanzas Luis Miguel Castilla, quien ha juramentado nuevamente como ministro en esta Resolución cartera. Suprema número 236-2012 PCM. Efectivamente, esto indica que el lineamiento general del gabinete es el mismo. Me imagino lo que usted iba a comentar. Bueno, en los aspectos de seguridad parece ser que no, porque están justamente Pedro Cateriano y Wilfredo. Sí. Pedro Cateriano además es una persona cercana a Vargas Llosa, eso hay que resaltarlo. Claro, el monito de libertad, por eso hemos dicho. Pero no solamente eso, sino que viaja a Suecia. No, pero en los dos casos, en interior y en defensa, lamentablemente son gente que tiene peso propio. Tenemos que interrumpirlo. Ahora le vamos a dar la palabra. Vamos a tener momentos para conversar. Señor Jerónimo Wilfredo Pedraza Sierra, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Interior que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que él y la patria os lo demande. Wilfredo Pedraza. Ok, ingeniero Tapia, está comentando respecto al ministro de Economía.
No, en el caso del ministro de Economía era obvio que no iba a ser cambiado, ¿no? Porque la orientación que se ha asumido en el gobierno es la orientación sobre la base del continuismo del modelo que en estos momentos se aplica y que viene aplicándose desde la época de Fujimori, Toledo, García. Entonces no iba a haber un cambio de ese tipo, de ese calibre. Sí significaba, un cambio de la orientación general del gobierno. Yo no sé si con la crisis de la demanda exterior la continuación de esta política económica va a ser la suficientemente buena como para abordar los riesgos de esa crisis que se nos viene. Pero en todo caso, yo quisiera repetir lo que señalé en el caso de Defensa y del Interior. Son dos ministros que tienen peso propio, a diferencia de todos los otros ministros de esos dos importantes sectores que no tenían peso propio y que los habían puesto ahí para poder manipularlos desde el lado oscuro de la política, ¿no? Ahora está juramentando, queda Adriana Rivas, quien va a ser la nueva ministra de Justicia, es decir, quien sucede a quien se ha convertido ahora en el presidente del Consejo de Ministros en el cargo o frente al portafolio de Justicia. Ella, Mario, tiene acá, según la experiencia laboral que en una ficha que hemos encontrado, ha sido jefa del gabinete de asesores del Ministerio de Justicia desde agosto del año pasado hasta la fecha, o sea, por un año, y anterior a eso ha sido asesora de IPAE por más de 5 años. También en Serpost ha trabajado por un año, es de profesión abogada y bachiller en letras y bachiller en derecho. Bueno, una persona con experiencia en el sector, evidentemente. Había algo interesante que comentaba el ingeniero Tapia a propósito de los embajadores de Argentina y Uruguay, es decir, Nicolás Lynch y Aida García Naranjo, que pertenecen a Ciudadanos por el Cambio y que, digamos, se presumía que había cuenta de su vinculación con Roncayolo. Una eventual salida de Roncayolo significaría también una salida de ellos. Ahora, usted decía, al parecer, que eran. No solamente por lo que ser de Ciudadanos por el Cambio, sino que son muy amigos de Rafael. Entonces, yo sí he escuchado rumores de que si, como ya salía Rafael Roncayolo, los dos embajadores en Uruguay y en Argentina también renunciaban. Pero para mí ha sido una sorpresa, por eso estoy mirando y digo de repente, entonces, si se queda, se quedarán ellos. Sí, pero ellos tampoco han sido consecuentes con la ruptura de Javier Descanseco con el gobierno, y ellos han debido salir al día siguiente y no lo hicieron, ¿no? O sea, no, eso sí está equivocado. No, hay un montón de gente Ciudadanos por el Cambio que están en el gobierno. ¿Por qué creen que somos sonsos? No. A la derecha que quiere porque nos voten todos, nosotros, pero nosotros no somos sonsos. Solo algunos. La política significa, ¿cómo se llama? Que uno tiene que asumir ciertas responsabilidades. En el caso de las embajadas son representaciones a nombre del Estado peruano, no solamente del gobierno. Lógicamente que la derecha quisiera que salieran a todos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para debilitar UNASUR y para que se fortalezca el arco del Pacífico. No somos tan ingenuos, ¿no? Patricia Salas, hace un ratito juramentó y ha sido ratificada en el Ministerio de Educación, y ahora como ministra de Salud, Midori de Javish, ella sí es una nueva integrante del gabinete. Que es la que estábamos comentando hace un momento respecto a su experiencia laboral relacionada efectivamente a salud. Y la patria os lo demande. Era, ingeniero Tapia, era importante lo que mencionaba el congresista Espadaro, no sé si le es para usted, respecto a que el nuevo premier pues ya ha tomado posición respecto a el fallo que acaba de anunciar Villesén respecto a quitar el delito de lesa humanidad al grupo Colina. Él se ha pronunciado, digamos, representando al Estado de que como Estado es necesario apelar esa decisión del Poder Judicial, y el congresista lo calificaba como una intromisión de un poder, del Poder Ejecutivo, en otro poder. Considera que el que él haya sido reconocido ahora como premier va a marcar una pauta diferente de lineamiento respecto a la orientación del Ejecutivo en este caso. Bueno, yo sí estoy de acuerdo, que el Estado peruano plantee todas las medidas legales para que esta definición que se ha tenido legal, diciendo que no son crímenes de lesa humanidad en el caso del grupo Colina y gente que está metida por ahí, pero
Eso se verá por su trámite, como he dicho. Congresista. ¿Pero es una intromisión de poderes? No, intromisión de poderes era cuando estaba Fujimori, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando el gobierno de Fujimori era obvio, en la lista del CIN iba toda la Corte Suprema, ¿no es cierto? Entonces ahí sí era intromisión de poderes. Ahora no se puede hablar de intromisión de poderes. Ahora hay una opinión contraria a una sala penal de la Corte Suprema, y el trámite que se deberá seguir es un trámite también dentro del Estado de Derecho, porque estamos en un Estado de Derecho. O sea, yo no creo que estén habiendo intromisión de poderes en este caso, ¿no? Ha juramentado hace un momento Milton Fongese en la cartera de Agricultura, y también es uno de los nuevos rostros en este gabinete, y ahora va a juramentar el ministro de Trabajo. Respecto a Milton Fongese, Mario, aquí lo que encontramos rápidamente en internet es, bueno, lo que ya se había mencionado, que ha sido director ejecutivo de Proinversión y ha sido catedrático de la Universidad Pacífico, director general de programación multianual del sector público del Ministerio de Economía y Finanzas. Y el ministro de Trabajo, José Villena, que está ratificado en el cargo, es una persona que se ha señalado como cercana al Ministerio de Economía y al ministro Castilla, ¿no? O sea que efectivamente es consistente con la perseverancia en determinado tipo de política económica. ¿Cree, congresista, que los cambios hechos son los justos y necesarios? Yo reitero que el gabinete es muy técnico. Me parece que ha debido de matizar, que ha debido incluso de tener algunos congresistas ministros, de manera tal que haya una armonía entre el gabinete y el legislativo. Sin embargo, solamente creo que continúa la ministra de la Mujer, que es la única en este momento que es congresista. Nos hubiera gustado tener un gabinete mucho más político. Se ve indudablemente ahí la mano del ministro de Economía, no solo con el anterior ministro de Trabajo, sino también con Milton Fongese, que pertenecen al que han trabajado juntos en el Ministerio de Economía, ¿no? Indudablemente me parece que ahí está incidiendo bastante el ministro de Economía en la colocación de los nuevos ministros. Usted mencionaba hace un momento a la única congresista ministro que sobrevive, que es la ministra de la Mujer, Ana Jara. Esto nos lleva a uno de los temas de las 5 o las 7, que era sobre la postulación de Luisa María Cuculiza a la presidencia del Congreso. Hasta hoy día se estuvo especulando con la posibilidad de que no fuese finalmente Isla, sino que saliese la ministra Jara del gabinete y postulara a ella. Esto lo deja ya de lado. No va a ser mujer contra mujer, sino mujer contra caballero en la final por la mesa directiva del Congreso. Ha estado pendiendo 1000 velas, creo, Víctor, para la postulación y que no que continúe en el gabinete de Ana Jara. Bueno, nosotros hemos tenido una reunión amplia el día de hoy en la bancada de Fuerza 2011 y por amplia mayoría, creo que casi por unanimidad, se ha decidido que Luisa María Cuculiza, que además no solamente reelecta parlamentaria, sino con una vasta experiencia en la administración pública, ha sido alcaldesa de Huánuco, de San Borja, ha sido la primera ministra de la Mujer. Creo que experiencia le sobra con los pergaminos que tiene, y creo que puede ser una extraordinaria presidenta del Congreso que va a ayudar a elevar el nivel que hoy tiene el Congreso de la República. De Víctor Isla lo conocemos, es una muy buena persona, pero me parece que le faltan cierta experiencia, pero además tiene algunos serios cuestionamientos que todavía él no ha sabido resolver, ¿no? ¿Usted cree que Ana Jara habría sido una mejor carta para el oficialismo que Víctor Isla como candidato a la presidencia del Congreso? No he tratado demasiado con la congresista Jara. En caso de Víctor Isla sí lo he conocido más. Yo tengo entendido que los congresistas que salieron de la bancada de Gana Perú, por ser de una afiliación, llamémosla más de centro izquierda, van a votar por Víctor Isla, ¿no? Eso también es parte de la lucha política. Yo no creo que los políticos principalmente están en el Congreso, ¿ya? Porque en realidad sería una tragedia para el país, ¿no es cierto? Si los únicos políticos estuvieran en el Congreso, sería una tragedia para el país. No quiero, hay congresistas buenos, pero hay congresistas muy malos, ¿no es cierto?
yo sí creo que en caso de excepción, algún congresista, por ser indispensable, debería cubrir una función en el Ejecutivo como ministro. Por términos normales y generales, no deberían los congresistas cumplir las funciones del Ejecutivo, por dos razones. Primero, porque fue promesa de la campaña electoral de Ollanta, de que no deberían ser los congresistas miembros del Ejecutivo. Y en segundo lugar, porque el Congreso tiene una labor de fiscalización muy importante. ¿Y fiscalización de quién? Del Ejecutivo. Entonces, si vamos a llenar el Ejecutivo de congresistas, en realidad ahí sí no habría la autonomía de poderes, ¿no es cierto?, del Estado, porque se complicarían las funciones, ¿no? Ahora, cuando vemos que este gabinete, pues efectivamente no es un gabinete político, usted que ha estado tan cercano al presidente Humala, ¿cree que la percepción que tienen de los políticos es, digamos, no muy buena, que él prefiere justamente estar cercano a técnicos, a militares, o con ese pasado, y no justamente a aquellos políticos que muchas veces pues invierten más tiempo en hablar, que es justamente lo que él no hace, que en ser más ejecutivos? Allí creo que, discúlpenme, pero tú y el presidente Ollanta Humala están equivocados. ¿Por qué? Porque el político... Perdón, yo no he asumido el juicio de que el político no es indispensable, por supuesto. No, de que es eficiente para resolver los problemas. Claro, justamente los políticos son necesarios para resolver los problemas que los técnicos no pueden, pues. Porque si los técnicos resuelven los problemas, ¿para cuento de qué existen los políticos? Entonces ahí hay que poner las cosas claras. Al contrario, los políticos resuelven los problemas que son intersectoriales, múltiples y complejos. El técnico resuelve los problemas monosectoriales, simples y de relación directa. Son dos cosas distintas. Creo que el presidente Ollanta debe tener otras virtudes, y que las tiene, pero en este caso no tiene esa virtud de apreciación de lo que es una calificación política, porque aunque está reconociendo ciertas equivocaciones, aunque cuando estuvimos con Salomón Lerner, que sí es político, buscaba resolver el problema de Conga de la manera como después de 9 meses y después de muchos muertos se busca resolver ahora, porque los técnicos... Entonces, una muestra de que Salomón Lerner no es congresista y es buen político, el presidente Humala le designa una función de Estado que ayuda a resolver el problema de la incorporación de Paraguay a UNASUR. No, para nada no descalifico la función de los políticos. No estaría en este programa si fuera así por lo pronto. Por supuesto que es sumamente valiosa y justamente marcar la orientación de cada sector. Yo lo que le preguntaba era respecto a que como ha tenido esa cercanía con el presidente, pues tiene seguramente tiene esa visión de cuál es la percepción que tiene él, descalifica a los políticos per se. Tiene esa visión y son producto de dos tendencias profesionales. El militar y el ingeniero agrónomo. Ollanta es militar y yo soy ingeniero agrónomo. Son las dos profesiones más prácticas. Al militar le dicen, asalta la trinchera a las 3 de la mañana y no puede decir, bueno, yo asalté la parte primera, que me queda la segunda, a las 3 y 5, no se puede, ¿no es cierto? Y el agrónomo dice, le echas Aldrin al 12,5% granulado al cuello de la papa para que no haya la enfermedad, y entonces miras al día siguiente y no hay enfermedad, o sea, hay enfermedad, o sea, son aspectos técnicos, ¿no es cierto? El político no tiene que ver principalmente con estos aspectos, sino tiene que ver con aspectos múltiples y complejos. Ha juramentado, como mencionábamos antes, Ana Jara, sobre quien se especuló también quizás dejaría el gabinete para postular, pero ya vemos que no. Ahora, para abordar otro de los temas de las 5 de las 7, que es la encuesta de GFK, cuando se abrió la puerta y salieron, digamos, los actores del drama, la primera persona que apareció en el umbral fue la primera dama, Nadine Heredia. Lo cual habla pues nuevamente de su preeminencia y el rol que desempeña al interior del gobierno. Y si vemos la encuesta de GFK, mientras que el presidente Humala ha caído 5 puntos de junio a julio de 41 a 36, ella está en 56% de aprobación y me parece que ha caído 1 punto, es decir, algo que está dentro del margen de error. ¿Qué impresión tiene usted, congresista, de este nuevo protagonismo, de este reiterado protagonismo? Bueno, creo que
de la mano. De todo este año, bueno, ya lo trajo al presidente. Ya está pasando un poco de su carisma, de su buena fortuna. Bueno, indudablemente que el presidente busca ampararse en ella, obviamente tiene mayor aprobación que el presidente, pero creemos que digamos, el peor error de este gobierno durante este año ha sido la comunicación que ha tenido y que indudablemente la ha perdido en lo largo de este año de gobierno. Creo que la que más se ha comunicado ha sido Nadine que el propio presidente de la toma de sus decisiones. Y es por eso que nosotros apelábamos a que debía existir un gabinete más político, porque al no tener políticos en su entorno, disminuía un poco el tema de la comunicación, porque lo que sí podemos hacer los políticos es comunicar y comunicar acertadamente, en algunos aspectos, indudablemente no en todos, a la comunidad sobre las acciones que está ejecutando el gobierno. Nos parece indudablemente que le está pasando la factura al presidente. Vemos que este 36% es a consecuencia de la realización de que no ha podido cumplir con sus promesas. El presidente ha creado una expectativa importante, sobre todo en el sector E, que es justamente el que hoy le da la espalda. El sur, que hoy también le da la espalda, de acuerdo a la encuesta publicada. Entonces, indudablemente que va a tener que luchar duro en este año siguiente para poder elevar esta brecha que él tiene. Va a tener que hacer un viraje en algunos aspectos, sobre todo en las promesas electorales y, por supuesto, en los temas sociales, que me parece todavía no están llegando con efectividad en las zonas más pobres del Perú. Esta aparición de Nadine, ingeniero, significará que va a poder dirigirse a este nuevo gabinete como subministros, siguiendo la práctica que, digamos, esbozó hace poco a propósito de la ministra de Educación. Primero, yo estoy de acuerdo que Nadine Heredia, la esposa del presidente, tiene una buena aprobación porque sabe manejarse en la escena pública y tiene facilidad de comunicación. Yo no creo que la principal caracterización de un buen político es que sea un buen comunicador, ¿no? Puede ser uno no tan buen comunicador, pero que sí sabe establecer relaciones, ¿no? Las relaciones entre la política se establecen por gestos, símbolos, no tanto por la capacidad de transmitir. Bueno, Castañeda Locio es un caso paradigmático de no ser muy elocuente y sin embargo ser exitoso. Pero para volver a lo de Nadine, creo que hay que saber reconocer que se ha instaurado en nuestro país y en la política de nuestro país una nueva figura, que se gobierna desde la identidad de pareja presidencial. Antes no existía eso, ¿no? Yo no sé si es bueno o malo, pero lo que sí quisiera señalar es que el poder que se tiene en la pareja presidencial tiene que ser de alguna manera paralelamente fiscalizado, controlado, porque el presidente de la República es el que ha sido elegido por el pueblo. Y en el caso de la señora Nadine Heredia, que tiene muchas calificaciones, por eso tiene pues una aprobación mayor que la del propio presidente, de repente si saliera público el poder y las decisiones que ella ejecuta desde la pareja presidencial, otras serían las consecuencias en el campo de la aprobación de la pareja. Ya está en el Twitter. Estamos acá viendo ya el pleno, el gabinete completo, con el presidente al medio. Saludando a los concurrentes, ¿no? Jesús Verde, si nos escuchas, Jesús Verde es el reportero de RPP que está justamente ahí en Palacio de Gobierno en la ceremonia. Adelante, Jesús. Sí, a ver si me logran escuchar. Estamos aquí en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno. Jesús, si nos puedes contar un poco de quiénes son los asistentes a esta ceremonia. Le están haciendo campo para nadie, ojo. Ojo. A Milton Fonquese le estaban haciendo espacio. Mira.
Bien, ahí no está ahí como comentaba aquí nuestro invitado Carlos Tapia, están haciéndole campo, explica él. Pero de repente debería estar ahí, pero de repente debería estar ahí. Mayor, abogado de profesión. Si tiene una función ejecutiva como parte de la pareja presidencial y no es elegida, en el caso de los ministros no son elegidos, son designados. Efectivamente. No es que yo tenga, como se llama, una bola de cristal, pero esa es una manera de transmitir un mensaje. El mensaje es que la pareja presidencial ella está saludando y no solamente eso, sino que las decisiones para los cambios del gabinete son tomadas por la pareja presidencial. Bueno, eso parece más o menos claro. Pero no tan claro como en esta fotografía. No, aquí se ha como emblematizado, ¿no? Claro. Sí. Nadie ha saludado con un beso a todos los ministros. El siguiente en la fila es el presidente del Congreso, Daniel Abu Gataz, el presidente de la Corte Suprema, me parece que es quien continúa en orden. No. Sí, claro, es lo que tiene que ocurrir, digamos, los presidentes de los otros poderes del Estado. Primero, la vicepresidenta Marisol Espinosa. Sí, efectivamente, comentaba acá el congresista Espadaro que entre los cambios rumoreados está también, o entre los posibles ministros rumoreados, está el propio Abu Gataz como ministro de Comercio Exterior, lo digo, pero habría que ver quién promovió ese rumor, ¿no? Porque siempre hay rumores de toda naturaleza, unos más descabellados que el otro. Pero él mismo en una entrevista, me parece ayer o hoy día por la mañana, dijo que no pensaba que lo fuesen a convocar. Después de la entrevista de ayer que salió por Rosa María Palacios, era obvio que ella no tenía nada que ver con de una posibilidad de ser parte del gabinete. Ahí vemos a Óscar Valdés también despidiéndose aliviado, parece Óscar Valdés. Podrá tener las buenas fiestas patrias que quería, que expresó. Pero también aliviado el presidente Humala, también aliviado el presidente Humala. Esto de acá se traducirá, claro, vamos a movernos directamente en el terreno especulativo, pero cuando hablamos de política es inevitable, se traducirá en por lo menos un momentáneo mejoramiento en las encuestas. Supongo que por algo han hecho esto, ¿no es cierto? No, esa es la intención, yo pregunto la consecuencia. ¿Cuál cree usted que vaya? Bueno, yo creo que en el caso particularmente de Conga, que fue una piedra amarrada al zapato y echada al agua al ministro Óscar Valdés, los caminos para su resolución parece que avanzan y son relativamente exitosos. Entonces, en ese sentido podría pensarse de que no se va a tener los escollos de Conga como se tuvo antes, ¿no? ¿Y eso se traduciría en las encuestas? Se traduciría en una mejor aceptación de la del propio gabinete. Ahora, si no hay un cambio en comunicación, si no hay un cambio en una política de Estado de seguridad, por ejemplo, y de resolver estos problemas sociales, que no solo es Conga, sino está Puno, está Cusco, en algún caso también Arequipa. Entonces, si es que no hay una política para poder ayudar a solucionar estos problemas desde antes de que exploten, yo dudo mucho que pueda subir, al contrario, la tendencia pueda seguir bajando y de repente el próximo año vamos a estar hablando de un 18-19% de aprobación. Va a quedar igual que su socio Alejandro Toledo. Bien, vamos a escuchar a Jesús Verde, que está en Palacio de Gobierno, que nos tiene información importante respecto a lo que está sucediendo allí. Adelante, Jesús. Hola, hola. Sí, Jesús, te estamos escuchando. Hola, hola. Bien, Jesús no nos puede escuchar. Bien, bueno, ya culminó la juramentación, están ahora ya solamente recibiendo el saludo, los abrazos, el besamanos literalmente, aunque también besan las mejillas. Ahora es tenemos un tema pendiente. Mal que bien hemos pasado por cuatro de los temas de las 5 de las 7 y nos queda uno que no está directamente relacionado con esta circunstancia, pero que podemos aprovechar mientras seguimos viendo estas imágenes para comentarlo con nuestros invitados. Bien, sí, es referido a que el rector de la Universidad Católica ha mencionado que van a seguir utilizando el nombre de Pontificia y Católica, que la universidad va a continuar
continuar llevándose así, a pesar del decreto enviado por el Vaticano el hecho de que ya no se puede utilizar esos términos. Este es un desafío que, ¿cómo debe ser interpretado? Bueno, me parece en primer lugar lamentable la actitud del propio rector. Yo creo que no le hace nada bien a la comunidad universitaria de la Universidad Católica que el rector esté en esa posición. Yo creo que más de buscar el diálogo, de buscar la solución de ese gran problema que se ha originado. Pero si la solución ya fue dada... Sí, o sea, ya lamentablemente el Vaticano como Estado ha enviado ya un decreto. Correcto. En ese decreto ha señalado que no puede utilizar la palabra católica que le pertenece a la Iglesia Católica. Nosotros como Estado hemos suscrito un convenio internacional con el Estado Vaticano. Tenemos que acatar lo que dice el Estado y probablemente esto tendrá que tener también un pronunciamiento de la Asamblea Nacional de Rectores, tendrá que haber un pronunciamiento de, me imagino, el Ministerio de Relaciones Exteriores que tenga que ver este tema. Así que este es un tema que va a durar mucho tiempo, indudablemente, no es un tema rápido, pero sí, lógicamente, lo que se viene después van a ser el tema de la propiedad de donde está ubicada en este momento la universidad, que le pertenece a la Iglesia. Por tanto, si la universidad ya no pertenece a la Iglesia, me imagino que la universidad tendría que desalojar. Indudablemente que es un cisma dentro de la comunidad universitaria, que yo creo que en verdad lo que mejor podríamos hacer es que esta universidad pueda sentarse de una vez a dialogar nuevamente con la Iglesia y llegar a un consenso. Bien, vamos a una breve pausa aquí, brevísima, a las 5 de las 7, y regresamos con lo último del programa. Estamos de regreso con las 5 de las 7, hoy en una edición especial luego de la juramentación del nuevo gabinete encabezado por el premier Juan Jiménez, exministro de Justicia. El congresista Pedro Espadaro, que nos acompaña esta noche, estaba haciendo un comentario respecto al lo que ha mencionado el rector de la Universidad Católica, de que ellos van a seguir utilizando, pese al decreto del Vaticano que les dice que no lo pueden hacer, van a seguir utilizando el nombre de Universidad Católica y Pontificia. Aquí el ingeniero Carlos Tapia, también analista, va a hacer su último comentario porque nos quedan muy pocos segundos para el programa. Yo creo que es un problema de enfrentamiento de poderes, ¿no? No estamos hablando de los poderes sobrenaturales, porque entonces en la Iglesia todos somos católicos, ¿no es cierto? Y nadie nos puede decir póngase o no póngase esto. Estamos hablando de un poder del Estado del Vaticano. Y estamos viendo en la televisión que gran parte de los nuevos ministros son de la Universidad Católica y por lo tanto están representando un poder también. Yo creo que la Universidad Católica va a seguir siendo Universidad Católica, ¿no? Y si el monseñor Cipriani va a seguir peleando en esto, va a ser derrotado una vez más, como ha sido derrotado cuando se ha puesto a Gastón Garatea como negociador y facilitador en el tema de Conca. Bien, esto es todo por esta noche. Les agradecemos a nuestros invitados, el congresista Pedro Espadaro, el ingeniero Carlos Tapia, que han sido muy pacientes con todas estas interrupciones a las que nos hemos visto obligados para poder seguir adecuadamente la juramentación. Y los dejamos ahora con Javier Ávila de la Central de Información. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Mario. Buenas noches, Viviana y amigos. Estamos aquí en la Central de Información.